Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y Usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y Usted. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y les dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Estamos en Mateo capítulo 16, desde el verso 13 al versículo 20. Va a ser la consideración del estudio bíblico. Mi nombre, Rubén Herrera. Hasta la hora en punto hacemos Los Originales Bíblicos y Usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y Usted. Me marca el corazón, y tú eres todo lo que anhelo, y nada se compara estar aquí y cerca de tu altar, y no me moveré a saberte a ti, aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que quiero, y para ver tu gloria, y para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que anhelo, y tú me haces respirar tu amor, y me das paz a mi alma y corazón sediento, estar aquí en tu habitación me marca el corazón, y tú eres todo lo que anhelo, y nada
se compara estar aquí y cerca de tu altar. Entonces Jesús respondió y les dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Mateo capítulo 16, desde el verso 13 al versículo 20. En el programa anterior hemos considerado este pasaje y hemos hablado de algunos aspectos que íbamos a tocar en él. Hemos hablado de Cesarea de Filipo y enseguida hago un pequeño repaso. Hablamos también acerca de la opinión que la gente se había formado acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Pero también dijimos que íbamos a tocar el aspecto confrontativo. ¿Quién para ellos era el Señor Jesucristo? Para los discípulos. Y va a venir la confesión de Pedro. Detrás de eso nos vamos a detener también sobre el aspecto del nombre, el cambio de nombre de Pedro o de Simón por Pedro, y también la palabra roca y piedra, incluidos en este último pasaje, en este último versículo que hemos considerado, el versículo 18. ¿Sobre quién descansa la iglesia cristiana que el Señor Jesucristo fundó? ¿Sobre quién o sobre qué cosa? Esas son algunas de las preguntas que nos vamos a contestar en el día de hoy. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la ciudad donde salió esta confesión, que es Cesarea de Filipo. Dijimos cosas como esta: es una población ubicada en un punto extremo del norte de Palestina, está a 35 kilómetros del mar de Galilea, queda a poca distancia de la región de Dan, está al lado de uno de los gestores de las fuentes que van a alimentar el río Jordán. Este pueblo tenía una elevación de más de 300 metros sobre el nivel del mar, es decir, es un lugar considerado lugar alto. Está cerca de la base del monte de Hermón, y desde allí Herodes el Grande tomó el lugar para edificar un templo de mármol puro, mármol blanco, en honor a Augusto César. Luego, un poquito más adelante, Felipe, el tetrarca, el hijo de Herodes el Grande, iba a ampliar la construcción y le iba a poner Cesarea a este pueblo transformado ahora en ciudad, en honor al emperador Tiberio. Para distinguirlo de Cesarea sobre el mar de Galilea, o el mar grande, lo llamaron Cesarea de Filipo. Los habitantes eran en su mayoría paganos, aunque había muchos judíos también en el lugar. Hemos visto también otro aspecto de la palabra. Consideramos en el estudio bíblico quiénes eran confundidos por la persona del Señor Jesucristo. Unos decían que era Juan el Bautista. ¿Habría resucitado de los muertos, según Herodes Antipas? Esto en el capítulo 14, versículo 2. Había una gran relación entre ellos. La fisonomía, el aspecto habría sido muy confuso entre la figura del gran profeta Juan el Bautista y la figura ahora presente del Señor Jesucristo. Recordemos antes y en este tiempo en el que estamos deteniéndonos,
no había tal cosa como una fotografía o como un dibujo o como algo que representara y que fijara visualmente los rostros o las caras como en este tiempo. Haber visto una sola vez al Señor no significaba conocerle o fijar realmente el rostro de Él. Tiene que haber sido un rostro que pasaba desapercibido. Y esto es algo que necesitamos tener presente, o si los lugareños habrían fijado el rostro de Juan el Bautista, al encontrarse con el rostro del Señor, su primo hermano, muchos rasgos tienen que haber sido particularmente iguales. Eso por un lado. Por el otro lado, consideremos también las palabras de aquellos que querían aprenderlo y que querían matarlo. ¿Quién más interesado en no perder el rostro o la cara del Señor que los fariseos, que los saduceos, que los escribas que querían matarle? Y fíjese que al final del Evangelio no conocían exactamente quién era o no podían hacer la diferencia entre todos los discípulos quién era Jesús. Así que su aspecto no tiene que haber sobresalido entre sus discípulos y pudo haber pasado como el común denominador en la época. A tal punto que cuando entrega Judas al Señor Jesucristo, Judas les dice: aquel a quien yo bese, ese es, prendedle. Ni sus más grandes enemigos podían distinguirlo. Así que había que considerar este aspecto de confusión. ¿Era Juan el Bautista que había resucitado o era verdaderamente Jesús? En el próximo bloque nos vamos a detener sobre un repaso más. ¿Por qué decían que era Elías? ¿Por qué decían que era Jeremías? ¿Por qué lo confundían con alguno de los profetas? Estamos en Los Originales Bíblicos. Nuestra pausa y ya regresamos. Viendo Los Originales Bíblicos y usted. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Bien, cuando dejamos este pasaje en el bloque anterior, nos referimos a lo confuso que sería para la gente poder identificar a Jesús con Juan el Bautista, primos hermanos, un aspecto muy parecido, un rostro muy parecido, y frente a la poca posibilidad de ver la cara del Señor Jesucristo entre tanta multitud y poder retener los rasgos de él, se hacía difícil poder distinguirlo. Dijimos que aún sus enemigos más férreos se acercaron a Judas para decirle: muéstranos quién es, para tomarlo, para apresarlo. Judas dijo: aquel a quien yo besare. De manera que aún en sus 3 años y medio de ministerio, era difícil poder distinguirlo entre muchos. Solamente era reconocido entre familiares o seguidores muy cercanos. Recordemos, hoy no hay posibilidades de medios para identificar como en ese tiempo. Hoy hay fotografía, videos, hoy tenemos una imagen muy presente de rostros, debido a la cantidad de disparos de imágenes con las que estamos acostumbrados. En ese tiempo, el rostro de alguien, o poder ver el rostro de alguien, se hacía sumamente difícil, y retener el rostro de alguien en nuestra retina sería también mucho más difícil todavía. Las palabras de la reina Saba bien encajarían aquí cuando se detuvo para ver el rostro de Salomón y tenerse por dichosa y por bienaventurada por haber visto el rostro del rey. Bien, nos vamos ahora a la segunda persona que habían confundido y estamos simplemente haciendo un repaso. En la próxima media hora nos vamos a detener sobre el nombre de Pedro y sobre la declaración de Pedro. Algunos opinaban que el Hijo del Hombre sería Elías. Elías había sido llevado al cielo en un carro de fuego. No había visto la muerte. Y según la interpretación literal de la profecía de Malaquías, podría haber sido Elías que regresó. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Esto está en Malaquías capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Malaquías no es la última profecía. No cierra el canon del Antiguo Testamento. En nuestras Biblias aparece como el último libro. Sin embargo, Malaquías es una referencia de la venida del Mesías muy fuerte. Alguien confundiría que posiblemente era Elías por el tema de los milagros, por la cantidad de milagros que operaba el Señor alrededor de él. Otros decían o pensaban que Jesús era la reaparición del profeta Jeremías. Ambos habían denunciado la maldad y la corrupción en su día. Ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente. Sin embargo, Jeremías solamente anunció la creación de un nuevo pacto en el futuro, por medio del cual los hombres obtendrían el perdón de los pecados. Esto está en Jeremías 31:31. ¿Sería Jesús acaso Jeremías? Jeremías no podía llegarse a Judea, o cada vez que llegó a Judea tenía problemas con las autoridades de turno, con los sacerdotes o con el mismo rey. ¿Sería Jesús Jeremías? Porque todo su ministerio lo llevó hacia la región del norte, a Galilea de los gentiles.
por temor a los judíos o porque todavía no había llegado su tiempo para ser entregado. En cuarto lugar, otros entendieron que Jesús sería la reaparición de algunos de los venerados profetas del Antiguo Testamento, sin especificar cuál, pero algunos de ellos sería, seguramente, alguien con tanto poder no podía ser alguien nacido o de la generación de ellos. Ahora, el Señor les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y va a venir una revelación del cielo. En palabras del Señor Jesucristo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué dijo Simón Pedro? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los sinópticos registran estas palabras, tú eres el Cristo, pero de diferente manera. En Marcos 8:29, tú eres el Cristo. En Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Lucas 9:20, el Cristo de Dios. Una variedad de expresiones que indica que no existía una forma ortodoxa o reconocida universalmente. Sin embargo, las tres dan la palabra clave, el Cristo, o sea, el Mesías. Nuestra pausa y en el regreso nos detenemos sobre los nombres de Pedro. ¿Por qué de Simón a Pedro? Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Al estar
Entonces Jesús respondió y les dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. La confesión de Pedro trajo una bendición de parte del Señor y una aclaración. El Señor está aceptando la confesión de Pedro y dice que es acertada, y dice que Pedro es bienaventurado, que dijimos que es rico, que es favorecido. Pedro va a recibir esta singular revelación de parte de Dios Padre, pero Jesús aclara que esta percepción espiritual de Simón no era el resultado de una deducción natural y humana. No tenía que ver con carne y sangre, sino que era el resultado de una revelación del Padre Celestial. Así que Simón Pedro no tiene jactancia ni por qué sentirse superior a los demás. Fue un acto de gracia, un regalo merecido de parte de Dios Padre, quien había favorecido a Simón con esta particular revelación. Pero no por eso era un hombre dichoso. Nos vamos a detener sobre el aspecto de la revelación en otro momento del programa, para hablar acerca de cómo Simón recibe esto. Pero el nombre Simón es lo que importa ahora para poder entender todo el pasaje y todo el mensaje. El nombre Simón en hebreo es la contracción de un nombre mucho más amplio, que es el nombre Simeón. Simón es la contracción del nombre Simeón, que significa oye, oyendo, o el que oye. Este es el significado del nombre Simeón. Y es relativamente importante tenerlo en cuenta ahora cuando estamos hablando de que él escuchó algo que los demás no escucharon. Simón había escuchado algo. Había escuchado a Dios Padre. ¿Qué había escuchado Simón Pedro? En su calidad de oyente, había escuchado que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y de quién lo había escuchado? Del Padre. Cuando lo escuchó, en este preciso momento, cuando los demás estaban diciendo, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías, algunos de los profetas. En ese tiempo en el que la pregunta había sido lanzada y los discípulos estaban comentando, es cuando Dios el Padre va a dejar caer esta revelación y va a poder oírla. Simón, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y quiero decir algo interesante aquí. Es en ese momento en donde Pedro repite las palabras escuchadas que también Pedro recibe esta revelación. No es una cuestión de Pedro, no es que Pedro es más inteligente que otro, no es una revelación por deducción o lógica, sino por revelación divina del Espíritu del Padre para con Pedro.
no es algo que Pedro vino masticando desde hace tiempo y que Pedro tiene más sensibilidad espiritual que los demás. Es en el momento en que el Señor pregunta, cuando la gracia de Dios Padre viene sobre Pedro para poder escuchar, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que oye, Simón. Sabe que en la Escritura los nombres son completamente proféticos y marcan a un hombre, a una mujer. El nombre definía el rol protagónico de la vida de esa persona. Así como con Jacob, cuando fue llamado el suplantador o el engañador, lo definió tan claramente desde su nacimiento que terminó siendo un suplantador y un engañador. Así también Simón terminaba definiendo su rol profético al poder escuchar de Dios Padre quién era verdaderamente Jesús. Simón escuchó y repitió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al regreso vamos con el nombre Pedro, porque ahora el Señor Jesucristo le va a cambiar el nombre a Simón. Ya no se llamará Simón, sino se llamará Pedro. Y esto tiene un interés particular porque vamos a venir con la declaración de Jesús para con Pedro y para con esta verdad que acaba de ser revelada en la persona de Pedro. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos, brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida y libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es tan vital, tan importante que entendamos el original griego en este pasaje para poder evitar las falsas interpretaciones y las falsas conclusiones que ha llegado, entre otros, la Iglesia Católica Apostólica Romana para definir a Pedro como el primer papa. Bueno, solamente para hacer un poquito de historia, digamos que la Iglesia Católica Romana en el año 371 después de Cristo, recién a partir de Agustín, definió este concepto de papado o de un papa, el concepto de alguien superior o por encima de todos, con la concepción de un gobierno piramidal, donde uno es la cabeza y para abajo todas las autoridades, llevando a conformar ese estado de gobierno piramidal. Antes, la iglesia cristiana, la iglesia del primer siglo, la primera iglesia,
no tenía estos niveles de autoridad piramidales. Por el contrario, los apóstoles estaban al frente de la iglesia y no había uno que se denominara mayor. Es más, el Señor Jesucristo dijo: entre vosotros no será así, porque el que sea grande entre ustedes será el que sirve. De manera que este concepto de autoridad es un concepto muy católico apostólico romano, y desde el año 371 a esta parte. Cuando se confunde la interpretación diciendo que Pedro es el primer papa o el primero en la línea, es porque no se ha utilizado el griego para definir las palabras involucradas en este en particular. El Señor le va a cambiar el nombre Simeón o Simón, la contracción del nombre Simeón, que significaba el que oye o el que está oyendo, por Pedro, que en el griego es la palabra Petros. Petros se refiere o se define a una piedra bola utilizada para la construcción, lo que nosotros hoy conocemos como la piedra de los cimientos, pero las piedras que van en el cimiento. No es la palabra Petra, que allí significa roca. Ahora, para poder entender estas dos diferencias grandes que hay, debemos ir a las diferencias grandes de construcción entre nuestra época o la manera de construir que tenemos hoy y la manera de construir en el tiempo bíblico. La manera de construir en el día de hoy es hacer una zanja de una profundidad de unos 50, 60 o más centímetros, dependiendo de la altitud a la que se va a levantar la casa. Normalmente unos 40 o 50 centímetros serían suficientes. Una zanja que se llena de piedras bolas, y sobre esa piedra bola, con cal y arena y algo de cemento, se empezará a construir la casa de ladrillos o de bloque o del material que se quiera emplear. En el tiempo bíblico, la construcción no se basaba en una zanja a la que se llenaba de piedras bolas. La construcción requería la búsqueda de una piedra base sobre cuál edificar o empezar a poner este material de construcción, y a esto se le llamaba la petra, la piedra angular. A ver, comenzaba la excavación y encontraban tierra, iban a más profundidad y encontrarían arena, iban a más profundidad y se encontrarían con estas piedras bolas, iban a más profundidad hasta que encontraban la roca sólida llamada la petra. Sobre esa piedra angular se edificaba o se construía el edificio. Cuando la Biblia hace una diferencia de los dos edificadores y dice que uno edificó sobre la arena y el otro sobre la roca, está definiendo a aquel que simplemente al encontrar piedras bolas, allí puso la amalgama, la masa, la mezcla y empezó a levantar paredes. Cuando se refiere a aquel que edificó sobre la roca, es aquel que cavó profundamente hasta encontrar la piedra angular, una piedra que no podía ser movida por los hombres, una piedra que era inconmovible, la roca inconmovible de los siglos. Es una de las definiciones que tiene la persona del Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a estas diferencias, que nosotros construimos sobre piedras bolas y que en el tiempo bíblico se construye sobre una roca, una piedra angular sólida, es de donde nos tenemos que parar para la definición que está dando el Señor Jesucristo. El Señor no está diciendo que Pedro, la piedra bola, es sobre la que se va a edificar la iglesia, sino sobre una roca, sobre una piedra angular, a la que ha cavado profundamente y desde donde se va a iniciar la construcción. Y esto es importante
decirlo para poder entender el concepto. Porque la Iglesia Católica Romana ha empleado la piedra bola Pedro para edificar la iglesia. Y el pasaje que estamos leyendo dice que es la piedra, la Petra, la roca, muy diferente a Pedro, la roca sobre la que sí se va a sentar Pedro y todas las demás piedras bolas para edificar la iglesia. Ahora, volvemos al pasaje de Mateo para definirlo así. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O en otra definición sería: la gracia de Dios Padre vino para vos que escuchás, hijo de Jonás. Porque Simón era el que escuchaba. Me sigue hasta allí. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres piedra bola, y sobre esta piedra angular edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la piedra angular que está diciendo el Señor diferente a la persona de Pedro? Bueno, la declaración de Pedro. En el verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había alcanzado la revelación de quién era el Señor. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta roca o esta verdad es la que edifica a la iglesia. Conformamos la iglesia todos aquellos que creemos que Jesucristo es el Mesías, el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Conformamos la iglesia todos aquellos que confesamos a Jesús como el Cristo, como el Salvador de nuestra vida, como la piedra angular, inconmovible de todos los tiempos. Y si usted tiene todavía duda, en el próximo bloque nos vamos a detener sobre la declaración de Pedro en su segunda carta, cuando él no se define como la piedra bola que se edifica la iglesia, sino como una piedra bola junto con nosotros, piedras bolas también, que están asentadas sobre la piedra angular, Jesucristo. Ya volvemos. Yo quiero escuchar. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. En tu presencia estoy.
Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Ha sido muy controversial este versículo por mucho tiempo, hasta que en los originales en griego se pudo disipar toda discusión. Pero también quiero llevarlo a considerar el pasaje en la carta de Pedro, en el capítulo 2, y dije en el bloque anterior la segunda carta de Pedro, porque en realidad el orden de las cartas de Pedro que están en la Biblia, y no quiero hacerle una confusión, pero obedecen a una cuestión de contenido, de cantidad de contenido, y no obedecen a un aspecto cronológico. Y entonces la primera es la segunda, y la segunda sería la primera carta. En su segunda carta, literalmente hablando de Pedro, que para nosotros sería la primera encontrada en la Biblia, en el capítulo 2 dice así en el versículo 4. Palabras de Pedro, palabras no de otro apóstol, quizás confundido o quizás celoso, no, es palabras del mismo Pedro. Qué bueno sería que la Iglesia Católica Romana pudiera escuchar más a Pedro, a quien define como el primer papa, ¿verdad? Bueno, escuchen a Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Cuando Pedro se refiere aquí a la palabra piedra viva, la define a la persona del Señor Jesucristo. Es la Petra viva, la roca, la piedra angular, y define la persona del Señor Jesucristo. Cuando se define a él mismo y a la iglesia: vosotros como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual, allí vuelve a emplear la palabra Petros, que significa piedra bola. La piedra angular, Jesucristo. Las piedras bolas, Pedro, los apóstoles y el resto de los miembros de la iglesia. ¿Cómo se consigue ser piedra bola y parte del edificio y casa espiritual? Creyendo en que Jesucristo es la piedra angular, escogida y preciosa. Confesando y creyendo en él. Y dice Pedro: para los que creemos él es precioso. Pero para los que no creen, esta roca que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y para ellos es tropiezo y roca que los va a hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Qué palabra profética más fuerte contra la Iglesia Católica Romana que usa Pedro, su primer papa según ellos. Quiere ser una piedra bola edificada sobre la roca, sobre la piedra angular
preciosa llamada Jesucristo? Bueno, como Pedro, confiese esto en su corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es Jesús el Cristo para usted? ¿Es Jesús el Salvador para usted? ¿Es Jesús el Señor para usted? ¿Sobre Él descansa su fe y su salvación? Pues si no lo es, usted todavía no está siendo edificado en una casa espiritual eterna en los cielos. Mi nombre es Rubén Herrera. Nos encontramos mañana, Dios mediante, en los originales bíblicos y usted. Viendo los originales bíblicos y usted. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, preciosa.
Magisterio, Hora 11, presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.